Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Bueno, continuamos esta serie de reflexiones y ahora nos encontramos acá en el libro de Romanos, en la epístola de Romanos, en el capítulo 14, y vamos a leer algunos versículos a partir del versículo 1. Capítulo 14, desde el versículo 1 en adelante. Leemos: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Y acá viene un versículo extraordinario. Dice así, versículo 4 del capítulo 14. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Bueno, ¿de qué está hablando acá? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la conciencia. Por supuesto, tenemos que buscar de tener una buena relación con, con los hermanos. Una buena relación porque tenemos distintas conciencias, o sea, tenemos distintas posiciones de cómo interpretar cada cosa. ¿Cómo podremos decir? Y acá lo dice bien, claro, Pablo, ¿no? Y él está tomando como ejemplo en estos versículos la comida. Uno piensa una cosa y otro piensa otra. Uno dice que el otro es débil en la fe, el otro dice que es fuerte en la fe. Bueno, los principios para gobernar esta situación son estos que Pablo nos indica acá. Dice que tenemos que aceptar al débil en la fe. ¿Qué significa eso? Y no está especificado específicamente cuándo uno es débil en la fe. No dice acá el que come mucho es débil en la fe, o el que come poco es débil en la fe, o el que come legumbres solo, o sea, es vegetariano, es débil en la fe o es fuerte en la fe. No está especificado. Lo que está especificado claramente es que nosotros lo tenemos que recibir. Piense como piense, tenemos que aceptar a las personas como son. Uno tiene una conciencia, el otro tiene otra conciencia, y yo no lo puedo asimilar a mi conciencia. Él tiene una conciencia, el otro tiene otra conciencia. Y acá Pablo nos dice claramente, ¿quién somos nosotros para juzgar al criado ajeno? ¿Por qué habla de criado? Porque somos hijos de Dios. Y si yo estoy jugando a uno, es como que yo me estoy apartando. Estoy diciendo, este no es mi hermano, piensa distinto que yo. Pero mi hermano piensa distinto que yo, pero es mi hermano. Y yo no puedo juzgarlo, para nada. Continúa. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su sentir. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que estar convencidos nosotros mismos. Si nosotros estamos convencidos a nosotros mismos de que una cosa es así, tenemos que seguir adelante hasta que no encontremos algo bíblico que nos indique
que estamos haciendo mal. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos, que muramos, del Señor somos. Es muy fuerte este pasaje bíblico. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué somos nosotros para juzgar a un hijo de Dios? Y tampoco nos pueden juzgar a nosotros, ¿no es cierto? El Señor nos pone a todos en las mismas condiciones. Y si yo soy débil en la fe y el Señor me ha aceptado, ¿por qué otra persona debe venir a juzgarme? O sea, tenemos que tener una relación de, digamos, de hermano, hermana, hermano, todos aquellos que somos de Cristo. Porque acá lo dice muy claramente, que si somos de Cristo, somos de Cristo. Y después viene el otro amonimento, ¿no? Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el juicio de Dios. ¿Se dan cuenta? No podemos nosotros anticipar un juicio. Todos debemos comparecer ante el juicio de Dios. Pero para aquellos que somos de Cristo, ¿cómo será ese juicio? No es un juicio para perdición, no, es un juicio sobre las obras que hicimos. Dice la palabra de Dios que a todos aquellos que el Señor llamó, a todos aquellos los salvó, y ya estamos en la condición de hacer todas las obras que el Señor preparó de antemano. Y el Señor nos va a juzgar. ¿Qué hiciste con las obras que yo ya preparé de antemano para que tú andases en ellas? Y es el juicio. ¿Qué hicimos con los dones que el Señor nos dio? Con los talentos que el Señor nos dio. ¿Qué hicimos? ¿Lo tiramos a los chanchos? ¿O lo hicimos germinar? O sea, en el sentido, sembramos lo que el Señor nos dio para sembrar. Es el juicio. Y tenemos que comenzar a no juzgar. Tenemos que comenzar a entender que tenemos que recibir a todos nuestros hermanos, piensen lo que piensen distinto que nosotros, y no tenemos que juzgar. Es lo que el Señor nos está enseñando por medio del apóstol Pablo en este capítulo del libro de Romanos. Fíjense en cómo el Señor lo mete a resguardo. Una persona que es rechazada, el Señor ya le dice, tú eres mi criado. Interesante esto, ¿no? Y a todos aquellos que quieren juzgar, nos dice, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Estemos atentos con estas cosas porque es muy común juzgar cuando no lo debemos hacer. Es muy común establecer lo que se llama un pensiero único. Es muy común en distintas iglesias que todos deben pensar de esta manera o de aquella manera. Eso se llama legalismo. Yo lo que tengo que pensar
es de hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que pensar en hacer la voluntad de Dios. Ese verdaderamente es nuestra labor diaria. Nosotros tenemos que pedirle al Señor cada día que Él nos ayude a saber qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Bueno, queridos hermanos, espero que estén bien, métanme un like y que el Señor los bendiga grandemente. Me llamo Alberto.